Hay encuentros que no llegan por casualidad, llegan porque la vida necesita recordarte lo que tu corazón intentó olvidar. Él llegó con órdenes, con leyes, con el peso del poder y la soberbia en la mirada. Ella, en cambio, lo esperaba sin saberlo, con un hijo en brazos y una esperanza que se negaba a morir. El viento soplaba distinto aquel día. Hasta el sol parecía temer iluminar lo que estaba por revelarse, porque cuando el orgullo se cruza con la verdad, el mundo se detiene. Y a veces basta una sola palabra, una sola mirada, para que toda una vida cambie de sentido. Alejandro de la Vega no lo sabía, pero ese viaje para desalojar a una mujer desconocida sería el principio de su redención. La casa que pensaba derrumbar guardaba un secreto que el tiempo había protegido con silencio. Un amor perdido, una promesa incumplida y un niño que venía a sanar la herida del pasado. Hay destinos que no se buscan, son ellos los que te encuentran. Y cuando el alma tiene una deuda pendiente con el amor verdadero, la vida se encarga de traerla de vuelta, aunque duela, aunque rompa, aunque transforme. Si alguna vez sentiste que el destino también tocó a tu puerta, quédate hasta el final de esta historia y suscríbete para seguir recordando junto a nosotros que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Alejandro de la Vega llega al pequeño pueblo envuelto en el polvo del camino y el silencio expectante de quienes lo miran pasar. Su auto negro se detiene frente a una casa modesta, rodeada de árboles que parecen resistirse a perder sus hojas. Él desciende con paso firme, el mismo que aprendió en los pasillos del poder, donde las emociones estorban y el corazón se guarda bajo llave. En sus ojos no hay ternura, solo cifras, contratos, leyes. No hay espacio para las lágrimas ni para el perdón. Solo para la justicia fría que se mide en documentos. Nadie sospecha que, detrás de su orgullo y de su traje impecable, late una herida del pasado que nunca cerró. Hoy viene a reclamar lo que cree suyo, sin imaginar que el destino lo traerá a saldar una deuda más profunda, la del amor que negó. El aire del pueblo tiene un olor a tierra mojada y pan recién hecho. Alejandro observa con desdén las fachadas gastadas y los niños jugando en la calle, como si la pobreza fuera un obstáculo para la dignidad. Su escolta lo sigue en silencio, mientras él revisa los papeles del desalojo. No siente culpa, solo la satisfacción del deber cumplido. Pero algo en el ambiente lo incomoda, como una voz del pasado que susurra entre el viento. Es la misma voz que alguna vez le habló de esperanza, de amor verdadero, de promesas incumplidas. Aquella voz que juró olvidar y que, sin embargo, parece aguardarlo en esa casa sencilla, donde cada ladrillo guarda un secreto revelado por el tiempo. El portón chirría al abrirse. Alejandro camina despacio, observando el jardín descuidado, las flores marchitas, la ropa colgada al sol. Todo en ese lugar le resulta ajeno, pero extrañamente familiar. Hay una energía que le oprime el pecho, una mezcla de arrepentimiento y nostalgia que no sabe explicar. Mientras ajusta el reloj en su muñeca, ese gesto automático que hace cada vez que quiere evitar sentir, el corazón le da un salto, como si reconociera algo antes que la mente. El alma reconoce antes que la razón, decía una mujer que una vez creyó en él, pero Alejandro no quiere recordar. No hoy. No mientras el pasado amenaza con romper el muro de su orgullo. Dentro de la casa, las paredes guardan historias de sacrificio. En una esquina, una fotografía vieja muestra una sonrisa que parece observarlo. Alejandro desvía la mirada, intentando convencerse de que nada de eso le pertenece. Se dice a sí mismo que el amor es un lujo para quienes no tienen responsabilidades, que la justicia del corazón no paga facturas. Sin embargo, una punzada de culpa lo atraviesa. Hay algo en esa casa que le resulta demasiado humano, y aunque intenta mantenerse firme, siente que algo invisible lo desarma, como si la redención hubiera empezado sin su permiso. El notario le entrega los documentos, fríos como su propio tono.
Firme aquí, señor de la Vega. Él lo hace sin titubear, aunque sus manos tiemblan apenas. No entiende por qué. En teoría, nada de esto debería afectarlo. Pero cuando escucha risas infantiles al fondo, su respiración se detiene un instante. No sabe por qué esas voces lo conmueven tanto. Hay una pureza en ellas que contrasta con su propio vacío. Por primera vez en años, siente el peso de su propio corazón roto. Un recuerdo fugaz, una mirada, una promesa incumplida, una despedida entre lágrimas, cruza su mente. Y algo en su interior empieza a agrietarse. Camina hacia la puerta principal. La mujer que debe desalojar aún no ha salido, pero él percibe su presencia. Hay una sensación en el aire, como si el tiempo se detuviera para mirar. Por un segundo, Alejandro siente la tentación de marcharse sin cumplir su deber, pero el orgullo es más fuerte. Aprendió que el arrepentimiento es para los débiles, que el destino lo construyen los valientes, no los que dudan. Sin embargo, no puede evitar pensar que quizás confundió valentía con miedo, éxito con soledad, poder con vacío. Y ese pensamiento lo persigue como una sombra silenciosa. Mientras espera, observa su reflejo en el vidrio de una ventana. El hombre que ve no es el joven que alguna vez soñó con cambiar el mundo. Ese hombre murió hace mucho, reemplazado por otro que mide la vida en logros y ganancias. Siente un escalofrío. Por un instante se pregunta si aún quedará dentro de él un fragmento del amor verdadero que alguna vez conoció. Si acaso el perdón podría reconstruir lo que el orgullo destruyó. Pero enseguida aparta la idea. No hay tiempo para sentimentalismos. Y aún así, algo le dice que el verdadero negocio que está a punto de cerrar no se mide en dinero. El viento sopla con fuerza, levantando el polvo del camino. La escolta se impacienta. El notario revisa los documentos por enésima vez. Alejandro solo mira el horizonte. Tiene la sensación de que algo importante está a punto de suceder. Un presentimiento, una voz interior, una intuición que lo obliga a permanecer quieto. Es el mismo instinto que lo salvó en los negocios, pero ahora lo inquieta. El destino tiene un extraño sentido del humor. Cuando más seguro te sientes, más cerca estás de tu caída. Y él está a punto de descubrirlo. Una puerta se abre al fondo. El sonido es tan suave y al mismo tiempo tan poderoso que el corazón de Alejandro se contrae. Siente una oleada de emociones que no logra controlar. Lágrimas que no caen, pero que se acumulan en el alma. Frente a él aparece una figura femenina sosteniendo algo entre sus manos. Por un instante, el tiempo deja de existir. Su mirada fría se encuentra con unos ojos que le resultan familiares, demasiado familiares. Y entonces, sin comprender por qué, el aire se vuelve más denso, como si el universo entero contuviera la respiración. En ese instante, Alejandro no es el magnate poderoso, ni el hombre implacable, ni el juez de los destinos ajenos. Es solo un ser humano enfrentado a su propio reflejo, a su herida del pasado, al eco de una promesa incumplida. El orgullo se tambalea, la culpa lo alcanza. Todo lo que creía tener bajo control se desmorona sin aviso. Y aunque intenta sostenerse, sabe que algo profundo está cambiando. Aún no lo sabe, pero esa casa no solo guarda recuerdos, guarda la justicia del corazón, esa que no castiga, sino enseña. Esa que no destruye, sino sana. Sin saberlo, Alejandro está a punto de enfrentarse a la única historia que puede quebrar su orgullo. La única capaz de mostrarle que el verdadero poder no está en dominar, sino en amar. Isabela Montiel se mueve con la serenidad de quien ha aprendido a sobrevivir al dolor. Su casa, aunque pequeña, respira dignidad. Las paredes agrietadas guardan el eco de sus risas y también el peso de sus lágrimas. Cada rincón tiene una historia, cada objeto un recuerdo. Allí, en ese espacio que muchos considerarían humilde, ella ha construido un refugio para su hijo Gabriel y para su propio corazón roto. Afuera sopla el viento, trayendo el polvo del camino, como si el destino quisiera anunciarle que nada volverá a ser igual.
Pero Isabela, que ya ha enfrentado la pérdida, el orgullo y el arrepentimiento, no teme. Ha aprendido que incluso las heridas del pasado pueden ser la semilla de una nueva esperanza. En el pequeño jardín crecen flores que ella misma plantó con sus manos cansadas. No son perfectas, pero florecen con obstinación como ella. Cada pétalo parece un sacrificio, una promesa cumplida a medias. Su vida no fue fácil. Amó una vez de verdad, con ese amor verdadero que no busca nada a cambio. Pero aquel amor se convirtió en su herida del pasado, un amor que le dejó un hijo y una promesa incumplida. Ahora, mientras observa a Gabriel dibujar sobre la mesa, siente que ese niño es su redención, su justicia del corazón. En él, la vida le devolvió lo que el mundo le quitó, la capacidad de creer otra vez. Gabriel corre por la casa con los pies descalzos, riendo con la libertad de quien no conoce la culpa ni el miedo. Sus risas llenan los huecos del silencio, esos que Isabela alguna vez llenó con lágrimas. A veces, al mirarlo, ella ve en sus ojos el reflejo del hombre que la amó y la abandonó. Y aunque su orgullo quisiera olvidar, su alma no puede negar que ese niño lleva en la sonrisa un secreto revelado, la herencia de un destino que aún no ha terminado de escribirse. Cada vez que lo abraza, siente que el pasado vuelve, no para castigarla, sino para recordarle que el amor verdadero nunca desaparece, solo cambia de forma. En las noches, cuando el pueblo duerme, Isabela se sienta junto a la ventana y escribe cartas que nunca enviará. En ellas conversa con aquel hombre que marcó su vida. A veces le habla con dulzura, otras con enojo, pero siempre con verdad. ¿Por qué te fuiste?, escribe, sabiendo que la respuesta no importa tanto como la liberación que siente al escribirlo. Es su forma de perdón, su pequeño acto de redención, porque ha comprendido que perdonar no es absolver al otro, sino soltar el peso que impide avanzar. Y en ese acto silencioso, Isabel la sana un poco más. El amanecer la encuentra preparando café con Gabriel aún dormido. Hay ojeras bajo sus ojos, pero también una luz serena. Vive con poco, pero lo tiene todo: paz, propósito y un niño que le recuerda que la vida no se detiene. El sacrificio de haber renunciado al amor fue grande, pero le dio sentido. Ella no busca venganza, solo justicia del corazón. A veces sueña con ese hombre que la dejó atrás, y aunque su memoria le duele, ya no hay rencor, solo un suave arrepentimiento por no haberse amado más a sí misma cuando tuvo la oportunidad. Una vecina pasa frente a su casa y le pregunta si todo está bien. Isabela sonríe y dice que sí, aunque su voz tiembla apenas. Nadie sabe que esa casa es más que ladrillos, es un santuario construido sobre lágrimas y esperanza. Allí escondió su miedo, su culpa, su promesa incumplida. Allí también aprendió a escuchar el silencio, a entender que algunas ausencias enseñan más que 1000 palabras. Su hogar es su escudo, su historia, su manera de decirle al mundo que el amor verdadero no muere, solo se transforma. Esa tarde, mientras barre el patio, un presentimiento le eriza la piel. Los pájaros dejan de cantar y un silencio extraño se posa sobre el aire. Es como si el universo contuviera la respiración. Ella no lo sabe aún, pero el destino se acerca en un auto negro, el mismo que se llevó su paz hace años. La tierra parece recordar los pasos de quien regresa sin saber lo que dejó atrás. Y mientras el polvo del camino se levanta, Isabela siente que algo profundo está por revelarse. Un secreto enterrado, quizás, o una promesa que el tiempo no pudo destruir. De pronto, el pequeño Gabriel aparece con una flor marchita en la mano y le dice: «Mamá, ¿por qué las flores mueren?». Isabela sonríe con ternura, acariciándole el cabello. «Porque a veces necesitan dormirse para volver a florecer», responde. No sabe que esa frase es también su destino, porque ella, al igual que esas flores, se ha marchitado muchas veces, pero siempre encuentra la forma de volver a levantarse. No por orgullo, sino por amor,
porque cuando una madre ama, su fuerza se convierte en milagro. El sol empieza a caer, tiñendo el cielo de un naranja que parece sangre y fuego. Isabela recoge la ropa del tendedero sin imaginar que es la última tarde de calma que vivirá. Cada prenda que guarda es un pedazo de su historia. Las lágrimas, los sacrificios, los sueños inconclusos. No sospecha que el pasado está a minutos de tocar su puerta. Un pasado con nombre, rostro y un corazón que también carga su propia culpa. Un pasado que, sin saberlo, busca la misma redención que ella ha aprendido a encontrar. Y cuando el sonido de un motor rompe el silencio de la tarde, Isabela siente un escalofrío recorrerle el cuerpo. No ve aún el auto, pero lo siente. El aire cambia, el corazón se acelera. Una intuición le susurra que algo importante está por ocurrir. Mira a su hijo y, sin entender por qué, lo abraza más fuerte. Es como si su alma supiera lo que su mente aún ignora, que el destino está a punto de derribar la puerta. El portón se abre con un chirrido largo, casi doliente, y el aire se llena del polvo que levanta el auto negro. Isabela, inmóvil, observa cómo un hombre desciende. No necesita verlo 2 veces para reconocerlo. Han pasado años, pero su alma no olvida el rostro que un día fue su refugio y su tormenta. Alejandro de la Vega camina hacia ella con la misma elegancia de siempre, el porte de quien cree tener el control del destino. Pero por dentro, algo se quiebra. En cuanto sus miradas se cruzan, el mundo se detiene. No hay palabras, solo el peso de una promesa incumplida que aún flota entre ambos, como un fantasma que se niega a morir. Ella sostiene la puerta con firmeza, como si ese gesto pudiera protegerla del pasado. En sus ojos hay orgullo, pero también un rastro de miedo. Él intenta mantener la compostura, fingir que no la recuerda, pero su corazón traiciona su máscara. La reconoce en la forma en que respira, en la manera en que su voz tiembla al decir, «¿Qué desea, Señor?». Esa voz, la misma que una vez le dijo, «Te amo», bajo la lluvia. Alejandro traga saliva. El aire se vuelve pesado. Por un segundo, el poder, la riqueza y la autoridad desaparecen, dejando solo a un hombre enfrentado a la herida del pasado que nunca cerró. Isabela intenta ocultar sus emociones, pero la memoria no se puede enterrar tan fácil. Cada palabra que él pronuncia es una daga que remueve viejas cicatrices. «Vengo por el terreno», dice Alejandro con voz firme, como si esas palabras no estuvieran cargadas de historia. Ella asiente, conteniendo las lágrimas, pero algo en su interior se remueve, una mezcla de rabia, tristeza y esperanza. En ese instante comprende que el destino no lo ha traído solo a reclamar una propiedad, sino a enfrentar su propia culpa. Y aunque su orgullo le dice que lo odia, una parte de su alma aún busca entender por qué se fue sin despedirse. Alejandro la observa en silencio. La mujer frente a él no es la misma que dejó atrás. Ya no hay inocencia, pero sí una fuerza nueva, nacida del sacrificio y del dolor. En sus ojos se ve la justicia del corazón, esa que no juzga con leyes, sino con emociones. Siente un nudo en la garganta. Quisiera pedir perdón, pero el orgullo no lo deja. Se dice a sí mismo que está allí solo por negocios, que no debe mirar atrás. Sin embargo, cada respiración de Isabela es un recordatorio de lo que perdió, y ese pensamiento lo hiere más que cualquier deuda impaga. El silencio se instala entre ellos. No hay gritos, no hay reproches, solo 2 almas que se miran desde la distancia del tiempo. De repente, una ráfaga de viento levanta las hojas del suelo, como si el universo quisiera limpiar el espacio entre ambos. Isabela aprieta los labios y baja la mirada. Alejandro siente que algo dentro de él se resquebraja. Quisiera acercarse, decirle que lo lamenta, que su arrepentimiento lo persigue cada noche, pero no puede. Años de orgullo lo han convertido en un prisionero de sí mismo. Y ahora, frente a ella, se da cuenta de que su mayor derrota no fue perder su fortuna, sino haber perdido su amor verdadero. «Debe marcharse, señor»,
dice ella con voz temblorosa. Alejandro asiente, pero no se mueve. Sus ojos recorren el interior de la casa como si buscara una pista de su antiguo yo, aquel hombre que alguna vez soñó con quedarse allí para siempre. En un rincón ve un dibujo infantil pegado en la pared, una figura masculina con traje y una sonrisa torpe. Abajo, un nombre, Gabriel. Por un instante el corazón de Alejandro late más fuerte. No sabe por qué, pero siente que ese nombre tiene peso, que guarda un secreto revelado que aún no puede entender. Isabela nota su mirada y con un gesto rápido quita el dibujo de la pared. «Mi hijo», dice con firmeza, intentando cerrar el tema. Pero es tarde. Algo en los ojos de Alejandro cambia. Hay una emoción que no sabe nombrar, una mezcla de curiosidad y ternura. «Bonito nombre», responde, apenas audible. Isabela asiente, evitando mirarlo. En el fondo, teme que él note lo que siempre fue evidente: los mismos ojos, la misma sonrisa, el mismo modo de inclinar la cabeza. Pero el destino, paciente, sabe cuándo revelar sus verdades, y ésta aún debe esperar. El ambiente se llena de tensión. Isabela respira con dificultad. Alejandro no puede apartar la vista de ella. En su mente, las imágenes del pasado regresan como ráfagas. Sus risas, sus caricias, las lágrimas de aquella despedida forzada. Todo vuelve, como si el tiempo no hubiera pasado. Él siente culpa, un arrepentimiento que le arde en el pecho. Se pregunta cuántas vidas desperdició persiguiendo poder mientras su corazón roto vagaba sin rumbo. Por primera vez en años se siente humano, y esa sensación lo asusta más que cualquier fracaso. Un ladrido rompe el silencio. Gabriel aparece en el umbral con una pelota entre las manos. Sus ojos, grandes y curiosos, miran al desconocido sin miedo. Alejandro siente un vuelco en el pecho. Hay algo en ese niño que le resulta familiar. Isabela se pone tensa. «Entra, hijo», dice rápidamente, pero el pequeño no obedece. «¿Usted quién es?», pregunta con inocencia. Alejandro sonríe sin saber por qué. «Solo alguien que vino a conversar con tu mamá», y aunque intenta mantener la calma, su voz tiembla. El destino acaba de ponerlo frente al mayor misterio de su vida. Isabela lo sabe, lo siente en el alma. Esa conexión invisible entre el hombre y el niño no es casualidad. Hay cosas que la sangre reconoce antes que la mente. Mientras Gabriel corre hacia ella y se aferra a su pierna, Alejandro experimenta una sensación que no entiende: ternura, nostalgia, esperanza. Algo sagrado despierta dentro de él. Sin embargo, no dice nada. Solo observa, tratando de guardar la compostura. No lo sabe aún, pero está frente al reflejo más puro de su propio corazón. Y aunque intenta marcharse, algo en su pecho, una voz, un instinto, una memoria, le pide quedarse un poco más. Gabriel se acerca despacio, sosteniendo un dibujo entre las manos. Sus ojos brillan con la inocencia de quien aún no conoce el peso de las lágrimas ni el significado del orgullo. Alejandro lo observa, sin entender por qué ese niño le provoca una ternura tan profunda. Es como si el tiempo se detuviera, como si el destino le estuviera ofreciendo una segunda oportunidad para redimir su propia herida del pasado. Isabela, nerviosa, intenta intervenir, pero la curiosidad infantil es más fuerte. «¿Te gustan los dibujos?», pregunta el niño, extendiendo el papel con una sonrisa que desarma cualquier defensa. Alejandro asiente sin palabras. Dentro de sí, algo se mueve. Un recuerdo, un eco, una promesa incumplida. El dibujo muestra una casa, un árbol y tres figuras tomadas de la mano: una mujer, un niño y un hombre. Debajo, con letras torcidas, se lee: «Mi familia». Alejandro traga saliva. Su pecho se aprieta y por un momento siente que el aire se le escapa. Isabela observa la escena desde lejos, temiendo el secreto revelado que el destino parece empeñado en mostrar. Pero el niño no entiende de culpas ni de pasados rotos. Solo sonríe, feliz de compartir lo que ama.
En su inocencia hay algo sagrado, algo que recuerda al amor verdadero, ese que no exige, que no hiere, que simplemente existe. Alejandro se arrodilla para quedar a la altura del pequeño. ¿Tú hiciste esto?, pregunta con voz temblorosa. Gabriel asiente, orgulloso. Sí, ese eres tú. La frase cae como un rayo. Isabela da un paso al frente, alarmada. «Gabriel», murmura, intentando detenerlo. Pero ya es tarde. El silencio se vuelve espeso, y Alejandro siente que algo dentro de él se rompe. No sabe si es el corazón o el alma. Esa palabra «tú» retumba en su mente como una verdad que aún no se atreve a aceptar. Sus manos tiemblan. Una lágrima amenaza con escapar, pero él la contiene. El orgullo aún lucha por mantenerse en pie. El niño, ajeno a la tormenta de emociones que ha desatado, se sienta en el suelo y empieza a hablar con naturalidad. Mi mamá dice que mi papá vive lejos, pero yo creo que algún día va a venir. Alejandro escucha esas palabras como si el universo se las arrojara al pecho. No sabe qué responder. Su garganta se seca, sus ojos se humedecen. En ese instante, la justicia del corazón le pasa factura. Todas las decisiones tomadas por ambición, por miedo, por orgullo, parecen volverse pequeñas ante la pureza de un niño que solo busca amor. Y allí, frente a él, Alejandro empieza a comprender lo que realmente significa el arrepentimiento. Isabela se acerca despacio intentando cerrar el momento. «Gabriel, entra por favor». Pero el niño insiste. «Mamá, ¿por qué este señor se parece a mí?». La pregunta cae como una sentencia. El silencio que sigue no necesita explicación. Alejandro siente un vacío inmenso. Todo su poder, su éxito, su nombre, ya no sirven de nada. Frente a ese niño, es solo un hombre que enfrenta el espejo de su pasado. Sus labios tiemblan, pero no dice nada. Por primera vez, la culpa pesa más que el orgullo. Y aunque aún no entiende del todo, en su interior empieza a nacer algo parecido a la esperanza. El pequeño corre hacia el interior de la casa, riendo, como si nada hubiera pasado. Alejandro lo sigue con la mirada, sintiendo una mezcla de ternura y dolor. «Tiene tu mirada», dice al fin, con voz baja. Isabela no responde. Hay tanto amor y tanto miedo en sus ojos que las palabras sobran. Él quisiera decirle que lo siente, que nunca la olvidó, que su ausencia fue el mayor sacrificio de su vida. Pero el tiempo no se puede retroceder, solo queda el intento de redención. Qué irónico, piensa, vine a quitarle su casa y ella acaba de mostrarme el hogar que siempre busqué. El viento se levanta, moviendo las cortinas y trayendo consigo el olor del pan que se hornea en alguna casa vecina. Es un aroma cálido que le recuerda tiempos más simples. Por un momento, Alejandro imagina una vida diferente. Él, Isabela y el niño desayunando juntos, riendo, sin culpas ni secretos. Pero la realidad lo golpea de nuevo. No está allí para soñar, está allí para cumplir un deber, y sin embargo, ese deber ahora le parece injusto. La justicia del corazón empieza a despertar en él, desafiando la frialdad de la ley. Isabela recoge el dibujo del suelo y lo guarda con cuidado. «No debiste hablar así, Gabriel», le dice con suavidad, pero su voz se quiebra, traicionada por las emociones. Alejandro la mira en silencio. Quisiera tocarle la mano, decirle que no hay nada que perdonar, pero entre ellos aún hay un muro de heridas y promesas incumplidas. Un muro que solo el tiempo, y quizás ese niño, podría derribar. «Él no tiene la culpa», dice finalmente. «Ninguno la tiene». Esas palabras, simples pero sinceras, caen como bálsamo en medio del caos. Por un instante, Isabela siente que tal vez el perdón sea posible. Gabriel vuelve a salir corriendo, riendo, persiguiendo una mariposa. Alejandro lo observa, hipnotizado. En la inocencia de ese niño ve la redención que nunca buscó, pero que ahora lo encuentra. Comprende que los niños son los únicos capaces de curar lo que los adultos rompen con su orgullo. El corazón roto empieza a latir distinto.
Siente el deseo profundo de quedarse, de entender, de reparar, pero no se atreve. Hay algo más fuerte que el amor, el miedo a merecerlo, y ese miedo aún gobierna su destino. Mientras el sol se esconde detrás de las montañas, Alejandro mira una última vez hacia el interior de la casa. Allí, entre sombras, Isabela lo observa con la misma mezcla de amor y tristeza. Ninguno dice nada, pero ambos saben que algo ha cambiado. Él no lo sabe todavía, pero está a punto de escuchar la palabra que derrumbará todas sus defensas, esa que pondrá su alma frente al espejo, una sola palabra que transformará su culpa en lágrimas y su destino en redención. El silencio llena la sala como un suspiro contenido. Alejandro aún mira hacia la puerta por donde Gabriel acaba de desaparecer. Siente que el corazón le late demasiado fuerte, como si quisiera escapar del pecho. Isabela evita su mirada, pero el temblor de sus manos la delata. Todo parece suspendido en el aire, un segundo antes del destino, y entonces, como un rayo que atraviesa la calma, se escucha la voz del niño. ¡Papá! Esa palabra, tan simple, tan pura, resuena en las paredes, en la piel, en los recuerdos. Alejandro se congela, el mundo se detiene. En un instante, todos los muros de su orgullo se derrumban, dejando al descubierto la herida del pasado que tanto había intentado enterrar. El sonido de esa palabra lo atraviesa como un eco de otra vida. Papá. Dos sílabas que pesan más que todos sus negocios, más que todas sus victorias. Siente una corriente recorrerle el cuerpo. Las imágenes de su juventud regresan sin permiso. Isabela riendo entre flores, una promesa incumplida, un adiós sin explicación. Las lágrimas que nunca derramó empiezan a acumularse en sus ojos, pero él las reprime. No puede mostrarse débil, no delante de ella. Sin embargo, en su interior algo se rompe. Esa palabra no solo lo nombra, lo desnuda. Isabela se acerca, intentando controlar la situación. «Gabriel, entra, cariño», dice con voz temblorosa. Pero el niño se aferra a la puerta, sonriente, inconsciente del terremoto que acaba de provocar. Alejandro lo observa con una mezcla de asombro y ternura. Su mente lucha por encontrar una lógica, pero el corazón lo sabe antes que la razón. Ese niño es parte de él, y aunque aún no lo comprenda del todo, lo siente. Es su reflejo, su redención, su destino. En ese instante comprende lo que significa la justicia del corazón. No castiga, simplemente te devuelve al lugar donde aprendiste a amar. Las manos de Alejandro tiemblan, da un paso hacia el niño, pero se detiene. Teme que un solo movimiento pueda romper ese frágil instante. Gabriel lo mira con la serenidad de quien no conoce la culpa ni el arrepentimiento. «¿Por qué lloras?», le pregunta con inocencia. Alejandro no sabe qué decir, no sabe cómo explicarle que esas lágrimas no son de tristeza, sino de redención. Porque a veces el corazón recuerda lo que la mente intenta olvidar, murmura al fin, con voz quebrada. Isabela lo escucha, y por un instante algo en su interior también se ablanda. El viento sopla desde la ventana abierta, moviendo las cortinas como si el tiempo respirara dentro de la casa. Alejandro siente que todo su pasado lo observa, las decisiones que tomó, las vidas que tocó, las promesas que rompió. Cada elección parece pesar sobre sus hombros como un sacrificio inútil. Pero entre todo ese dolor, una chispa de esperanza empieza a encenderse. Quizás aún haya tiempo para el perdón. Quizás el destino no sea tan cruel. Quizás el amor verdadero no se extingue, solo se duerme, esperando ser llamado por una voz inocente. Isabela, sin poder contenerse más, se lleva las manos al rostro. Lágrimas silenciosas escapan de sus ojos. No son de dolor, sino de alivio, de una verdad que ya no puede ocultar. Alejandro la mira y entiende sin palabras. No necesita explicaciones. La vida acaba de hablarle en el idioma más puro, el de un niño que pronunció papá, sin saber lo que curaba.
En ese momento él deja de ser el magnate, deja de ser el juez, el empresario, el hombre poderoso. Se convierte simplemente en un padre, en un alma que pide perdón sin decirlo. Gabriel corre hacia su madre, ajeno a la tormenta emocional que los rodea. Isabela lo abraza con fuerza, como si quisiera protegerlo de todo, incluso de la verdad. Alejandro da un paso atrás, como si necesitara espacio para respirar. Sus manos se llevan al rostro y por primera vez en años deja que las lágrimas caigan sin resistencia. Son lágrimas viejas, pesadas, cargadas de culpa y arrepentimiento. Lágrimas que no destruyen, sino que limpian. Lágrimas que anuncian el principio de su redención. «¿Por qué no me lo dijiste?», logra decir finalmente, su voz casi un susurro. Isabela lo mira con una mezcla de amor y reproche. «Porque te fuiste antes de preguntar», responde sencilla, pero firme. Esa frase lo atraviesa más que cualquier acusación. Comprende entonces que no fue el destino quien los separó, sino su propio miedo. El miedo a sentir, a entregarse, a ser vulnerable. Y ahora ese miedo se desvanece, reemplazado por una verdad innegable. La vida siempre encuentra la forma de revelar sus secretos. Afuera, el sol empieza a ocultarse detrás de los árboles, pintando de dorado las paredes agrietadas. Alejandro se queda de pie, en silencio, contemplando a Isabela y a Gabriel abrazados. Por primera vez, no siente vacío, siente algo que creía perdido, pertenencia. Ese momento, tan simple, tan humano, vale más que todo lo que construyó. Y en el fondo, entiende que nada en el mundo tiene sentido sin amor, que el verdadero poder no está en dominar, sino en proteger, en sanar, no en herir, en quedarse, no en huir. La noche cae despacio, envolviendo la casa en un silencio suave. Alejandro se sienta en el umbral, sin saber qué decir ni qué hacer. Solo respira, dejando que su corazón roto encuentre un nuevo ritmo. En algún rincón, Gabriel canta una canción inventada, y su voz se mezcla con el murmullo del viento. Isabela lo observa desde la distancia. No dice nada, pero sabe que algo cambió para siempre. Y mientras el cielo se cubre de estrellas, Alejandro entiende que el pasado ha despertado, y con él las sombras que aún debe enfrentar. La noche cae sobre el pueblo con una calma engañosa. En la casa de Isabela, las luces están apagadas, pero nadie duerme. Alejandro, sentado en su coche, mira el reflejo de la ventana donde una sombra femenina se mueve despacio. Su mente es un torbellino. No puede olvidar la palabra que lo desarmó, ni la mirada del niño que lo llamó papá. Cada pensamiento lo arrastra hacia un pasado que juró enterrar. La herida del pasado sangra otra vez, abriendo el mismo vacío que lo empujó a huir. Pero ahora comprende algo. No se puede escapar de lo que el corazón no olvida. Isabela dentro camina en silencio por el pasillo. Tiene los ojos hinchados de lágrimas, el alma cansada. Años de sacrificio y de orgullo la habían hecho fuerte, pero aquella visita removió lo que creía dormido. Sabe que su secreto revelado está a punto de explotar y teme que el perdón no sea suficiente para detener el dolor que se avecina. Mira a Gabriel, dormido entre sábanas limpias, y siente una mezcla de culpa y esperanza. «No te mereces este destino», susurra, pero en el fondo intuye que todo esto debía ocurrir, que el destino no castiga, enseña. Alejandro regresa al hotel del pueblo, pero el silencio lo persigue. Las paredes parecen hablarle con la voz de Isabela. En cada rincón del cuarto ve fragmentos de su pasado, una sonrisa bajo la lluvia, un adiós que dolió demasiado. Cierra los ojos y se pregunta en qué momento se convirtió en un extraño para su propia vida. El orgullo lo había protegido, sí, pero también lo había condenado a la soledad. Ahora entiende que el arrepentimiento es una cárcel sin barrotes. Cuanto más intentas ignorarlo, más te aprieta el alma. Esa noche no puede dormir.
Se levanta, enciende una lámpara y observa los documentos del desalojo sobre la mesa. Las letras legales parecen burlarse de él. Justicia. Lee en la parte superior. Pero siente que esa palabra perdió su sentido. ¿Qué justicia puede haber en quitarle un hogar a una mujer que solo buscó amar y proteger a su hijo? Su corazón roto no soporta la contradicción. Por primera vez, se siente en guerra consigo mismo. El magnate que firmaba sin dudar ahora duda de todo, hasta de su propio nombre. Mientras afuera el viento azota las ventanas, Alejandro abre su cartera y saca una fotografía vieja. Isabela, sonriendo, con flores en el cabello. Era el día que le prometió que volvería pronto. Una promesa incumplida que se convirtió en su castigo. Años de negocios, viajes y fama no borraron esa imagen. La mira durante minutos, hasta que las lágrimas empañan el papel. ¿Qué he hecho con mi vida?, susurra. No hay respuesta, solo el eco de su propio arrepentimiento resonando en la habitación. A lo lejos, el reloj de la iglesia marca la medianoche. Cada campanada suena como un recordatorio de las oportunidades perdidas. Alejandro siente que el destino le está hablando, que lo empuja hacia una redención que no pidió, pero que necesita. Toma el abrigo y sale a caminar por las calles vacías del pueblo. El aire frío lo despierta. Por primera vez en mucho tiempo, no piensa en dinero, ni en poder, ni en control. Piensa en Isabela, en Gabriel, en la justicia del corazón. Y por primera vez desea hacer lo correcto, aunque eso implique perderlo todo. Mientras tanto, Isabela se sienta frente a la chimenea apagada. El fuego se extinguió hace horas, pero ella no tiene fuerzas para encenderlo. La palabra papá todavía resuena en su mente. Sabe que el secreto revelado ya no puede volver a esconderse. Tiene miedo, sí, pero también siente alivio. Al fin la verdad ha salido a la luz, y aunque duela, la verdad siempre libera. Cierra los ojos y se permite llorar. Lágrimas de amor, de pérdida, de redención. Lágrimas que no borran el pasado, pero lo vuelven más humano. Alejandro llega hasta el borde del río. La luna se refleja en el agua como un espejo que lo obliga a mirarse. Recuerda las palabras de Isabela años atrás. El poder sin amor te vacía el alma. En aquel entonces se rió. Hoy esas palabras pesan como plomo. Se arrodilla junto al agua, deja que el viento le golpee el rostro y susurra una oración. No sabe si es a Dios, al destino o a ella, pero pide perdón, no con palabras, sino con el corazón, y mientras lo hace, siente que algo dentro de él cambia. Un pequeño fuego empieza a encenderse donde antes solo había hielo. El amanecer lo encuentra sentado en el mismo lugar, mirando el horizonte. El pueblo despierta poco a poco, ajeno a su transformación. Por dentro, Alejandro siente que el hombre que llegó con soberbia está muriendo, y que en su lugar nace otro, uno capaz de sentir, de amar, de perder sin miedo. La redención nunca llega sin sacrificio, y él está listo para el suyo. Sabe que no puede borrar el pasado, pero puede escribir un final distinto. Solo necesita tener el valor de mirar a Isabela a los ojos y enfrentar lo que venga. Con el sol elevándose sobre el campo, Alejandro se pone de pie. Su reflejo en el agua le devuelve una mirada diferente. Ya no es el magnate que todos temían, sino un hombre que empieza a entender lo que realmente importa. Sabe que las sombras del pasado no desaparecen, pero pueden iluminar el camino si uno aprende a mirarlas sin miedo. Respira hondo, toma la fotografía y la guarda cerca del corazón. Esa mañana, sin avisar a nadie, decide volver a la casa, porque el verdadero juicio no lo dicta un juez, sino la justicia del corazón. La mañana amanece con una luz tenue, casi tímida, como si el sol dudara en brillar sobre una historia que todavía duele. Alejandro regresa a la casa en silencio, sin la escolta, sin el notario, sin la coraza de su orgullo. Cada paso que da levanta un eco distinto. No es el eco de un magnate poderoso, sino el de un hombre que empieza a despertar.
Frente a la puerta respira hondo. En el reflejo del vidrio ve su propio rostro y apenas se reconoce. Las ojeras, la mirada cansada, la expresión quebrada. ¿Quién soy ahora?, se pregunta. No hay respuesta. Solo el murmullo del viento que parece decirle: eres quien fuiste antes de olvidar cómo amar. Entra sin hacer ruido. Isabella no lo esperaba tan pronto, y su presencia la sorprende. Él no dice nada, solo observa. El ambiente es cálido, sencillo, humano. Hay olor a café recién hecho y a pan tostado. En la pared, los dibujos de Gabriel llenan el espacio con color y vida. Alejandro se detiene frente a uno, una figura de hombre con un corazón rojo en el centro. Sus ojos se humedecen. Aquello que el niño dibujó sin saberlo se convierte en su espejo más honesto, porque allí no ve al empresario, ni al juez, ni al hombre que impone órdenes. Ve al padre, al ser humano, al corazón roto que intenta redimirse. Isabella lo observa desde la cocina, sin hablar. Siente la tensión en el aire, pero también algo distinto. Alejandro no tiene la mirada altiva de antes. Hay humildad, hay arrepentimiento, hay un deseo silencioso de paz. Vine a ver la casa, dice él, casi susurrando. Pero ambos saben que no se refiere a la propiedad, se refiere al hogar, a esa casa que construyeron sin darse cuenta, con amor, con lágrimas, con sacrificio. Ella asiente sin desafiarlo y lo deja caminar. Cada rincón que él recorre es un viaje a su herida del pasado. Las fotos, los objetos, los olores. Todo le habla, todo le recuerda que por más que huya, el destino siempre encuentra la manera de llevarte de vuelta al punto donde rompiste tu alma. Alejandro se detiene en el cuarto del niño. Sobre una pequeña mesa hay juguetes, libros y un cuaderno lleno de dibujos. Toma uno y lo abre. Dentro hay una frase escrita con letras torcidas: mi papá va a volver. Esa simple oración le perfora el pecho. No puede contener las lágrimas. Se sienta en la cama y las deja caer sin resistencia. Lágrimas que limpian, que arden, que sanan. Cada una parece arrancar una capa de culpa. Perdón, murmura, aunque nadie lo escuche. Es el perdón que se debía a sí mismo, el que nunca tuvo el valor de pronunciar, porque a veces la justicia del corazón comienza cuando te atreves a aceptar tu propio dolor. En otro cuarto, Isabella lo observa en silencio. No puede evitar conmoverse. Esa escena, él, vulnerable, humano, le recuerda al hombre que amó una vez, pero teme creer de nuevo, teme abrir una puerta que tardó años en cerrar. Sin embargo, algo en la mirada de Alejandro es distinto. No hay soberbia, no hay excusas, solo verdad. Cuando él levanta la vista, sus ojos se cruzan y por un instante el tiempo desaparece. No hacen falta palabras. Ambos saben que están frente al espejo del alma, viéndose con todo lo que son: heridas, errores, esperanza. Alejandro se levanta y se acerca despacio. No sé cómo reparar lo que rompí, dice. Su voz tiembla. Isabella siente el nudo en la garganta, pero responde con serenidad. No se repara lo que se rompe, se aprende a vivir con las grietas. Esa frase lo golpea con dulzura. Comprende que el perdón no borra el pasado, lo resignifica. Y allí, en ese intercambio, algo renace. Un hilo invisible los une, hecho de fragilidad, de amor verdadero, de lo que el orgullo destruyó y la redención intenta reconstruir. Él le muestra el cuaderno con la frase del niño. Escribió esto pensando en mí, dice, con una mezcla de asombro y culpa. Isabella lo mira a los ojos y asiente. Sí, nunca dejé que te odiara. Alejandro siente que el corazón se le encoge. No esperaba compasión y sin embargo la encuentra. Esa misericordia lo desarma más que cualquier reproche, porque el perdón genuino no se grita, se ofrece en silencio. Gracias, logra decir, con la voz quebrada, por no enseñarle a odiar. Ella sonríe apenas. No se enseña lo que no se siente. El sol entra por la ventana, bañando la habitación con una luz dorada.
Alejandro respira hondo, como si cada rayo de sol fuera una segunda oportunidad. En ese instante, comprende que la verdadera redención no consiste en pedir perdón, sino en cambiar, en hacer, no prometer, en permanecer, no desaparecer. Mira de nuevo el reflejo del vidrio y por primera vez ve un hombre distinto, no el que destruyó, sino el que quiere reconstruir. La esperanza empieza a florecer dentro de él como una planta que renace después del invierno. Isabela rompe el silencio. Gabriel pregunta por ti desde anoche, dice con suavidad. Alejandro cierra los ojos. Sabe que debe enfrentarlo, pero el miedo aún lo habita. No sé qué decirle, confiesa. Dile la verdad, responde ella. Los niños entienden más de lo que creemos. Esas palabras lo golpean con ternura. La verdad, la única llave capaz de abrir las puertas cerradas. Se da cuenta de que el secreto revelado ya no es una amenaza, sino una oportunidad, una forma de sanar, una forma de mirar su reflejo sin huir. El reloj marca el mediodía. Alejandro se acerca a la ventana y observa el jardín donde Gabriel juega, ajeno al peso del pasado. Siente una paz extraña, una sensación de justicia del corazón. La vida lo ha traído hasta ese punto para recordarle que el amor verdadero no muere, solo espera el momento exacto para volver a respirar. Y mientras observa al niño correr entre la luz y las sombras, sabe que ha llegado el momento de hablar, de confesar, de liberar. Porque solo cuando la verdad sale a la luz, el alma aprende a amar sin miedo. La tarde cae despacio sobre el pueblo. El sol se filtra entre las ramas, tiñendo de dorado la casa que guarda más verdades de las que sus muros pueden contener. Isabela está sentada junto a la mesa, las manos entrelazadas, la mirada fija en el vacío. Alejandro, de pie frente a ella, sostiene el silencio como quien sostiene una confesión que quema. Sabe que ha llegado el momento de decirlo todo. No por justicia, sino por amor, por redención. La verdad pesa, pero el alma la necesita. Isabela, empieza con voz temblorosa, he venido a pedirte perdón. Ella lo mira, pero no habla. El aire entre ambos se vuelve espeso, cargado de recuerdos, de heridas, de lágrimas que aún no caen. Alejandro toma aire. Sé que no hay palabras que cambien el pasado. Sé que te fallé, y no vine a justificarme, vine a escucharte y a asumir lo que rompí. Cada palabra sale despacio, como si costara arrancarla del pecho. Isabela aprieta los labios. No hay ira en su rostro, solo cansancio. Durante años esperé esa frase, dice al fin. Pero cuando aprendí a vivir sin ti, también aprendí a no odiarte. Sus ojos se humedecen, pero no de tristeza. Es una mezcla de alivio y dolor. El secreto revelado entre ellos ya no es una sombra, es una puerta abierta hacia la paz. A veces la justicia del corazón no exige castigo, exige comprensión. Alejandro se sienta frente a ella. «Gabriel es mi hijo, ¿verdad?», pregunta, aunque ya conoce la respuesta. Isabela asiente con un leve movimiento. «Sí, lo supe el día que te fuiste». Una lágrima resbala por su mejilla. «Quise decírtelo, pero ¿de qué servía? Ya habías elegido otro destino». Él baja la cabeza, la culpa lo atraviesa. Cada decisión de su pasado le parece absurda ahora. «Te odié por marcharte», continúa ella, «pero también me odié por esperarte». Esas palabras lo golpean con fuerza, porque en ellas se esconde su propio reflejo, el del hombre que huyó de lo que más deseaba por miedo a perderlo. El silencio se hace largo. Solo se escucha el tic-tac de un reloj viejo. Alejandro alza la mirada y sus ojos se encuentran con los de Isabela. «No puedo devolverte los años que te robé», dice, «pero quiero darte lo que aún tengo, mi verdad, mi tiempo, mi presencia». Ella lo observa con cautela. «¿Y por qué ahora?», pregunta. Él respira hondo. «Porque el orgullo ya no me protege, solo me separa. Y porque cuando escuché a Gabriel decir, papá, supe que el destino me estaba llamando de vuelta al lugar que abandoné». La frase cae con un peso sagrado. No hay drama, solo verdad.
la verdad que libera. Isabela se levanta y camina hacia la ventana. El cielo comienza a oscurecer y las primeras luces del atardecer dibujan sombras sobre su rostro. No sé si puedo perdonarte, dice sin mirarlo, pero tampoco sé si quiero seguir odiándote. Alejandro se acerca despacio, como quien se aproxima a una herida abierta. No te pido perdón para que me perdones, sino para que te liberes. Ella cierra los ojos. El alma reconoce esa intención. A veces, el perdón no se pronuncia, se siente. Y en ese silencio compartido, el pasado empieza a soltar su peso. Gabriel entra en la habitación, interrumpiendo el momento. ¿Por qué lloras, mamá?, pregunta con voz dulce. Isabela sonríe entre lágrimas y lo abraza. Porque a veces, hijo, llorar también es sanar. Alejandro los observa y siente que su corazón roto late distinto. Es como si por fin entendiera el propósito de su regreso. No vino a recuperar, vino a reparar. No vino a exigir amor, sino a ofrecerlo. Esa comprensión lo llena de esperanza. Comprende que el amor verdadero no busca poseer, sino acompañar, aunque sea desde la distancia. El niño, ajeno al peso de los adultos, se acerca a Alejandro con una flor en la mano. Toma, es para ti, dice. Alejandro la recibe temblando. Gracias. Es solo una flor, pero simboliza todo lo que perdió y todo lo que podría volver a florecer. Mi mamá dice que las flores crecen donde hay perdón, añade Gabriel sonriendo. Isabela se sorprende y Alejandro no puede evitar reír entre lágrimas. Tu mamá tiene razón, responde con ternura. Esa frase sencilla, dicha por un niño, se convierte en el eco más profundo del alma. El perdón como tierra fértil para la redención. El ambiente cambia. Ya no hay tanta tensión. Isabela se sienta junto a ellos. Por primera vez en años, 3 respiraciones comparten el mismo aire sin resentimiento. Alejandro siente una calma que no recordaba. La justicia del corazón ha hecho su trabajo. No hay castigos, solo aprendizaje. Gracias por no cerrarme la puerta, dice en voz baja. Isabela lo mira y contesta. No se cierra la puerta a quien trae la verdad. Él asiente, conmovido. Sabe que el amor no se mendiga, pero el perdón se merece con actos, no con promesas. El cielo se tiñe de violeta. Gabriel bosteza y se acurruca en el regazo de su madre. Alejandro los observa, con el alma llena de una ternura que duele. Quisiera quedarse, pero entiende que el amor también sabe esperar. No todo se repara en un día, piensa, pero cada verdad dicha es un paso hacia la paz. Isabela lo mira una vez más. Gracias por venir, dice. Gracias por escucharme. Y esas palabras son más poderosas que cualquier reconciliación, porque en ellas hay aceptación, y en la aceptación hay libertad. Cuando Alejandro se levanta para irse, Isabela le toma la mano. Es un gesto leve, pero lleno de significado. No hay promesas, no hay palabras, solo un contacto que dice, ya no te odio, y con eso basta. Afuera, el viento sopla, moviendo las hojas del jardín. La vida sigue, pero algo dentro de ellos ha cambiado para siempre. El pasado ya no los encadena, porque la verdad, cuando se dice con el alma, no hiere, sana. Los días comienzan a pasar con una calma nueva. Alejandro ya no llega en su auto elegante ni con papeles en la mano. Ahora llega con libros, pan fresco y una sonrisa torpe, como quien aprende a vivir de nuevo. En el pueblo, las miradas han cambiado. Nadie lo ve ya como el magnate distante, sino como el hombre que carga su propia historia a cuestas. Isabela lo recibe sin promesas, pero tampoco con reproches. Entre ellos ha nacido algo diferente, más suave, más humano. No es el amor impetuoso del pasado, sino una esperanza serena, esa que brota después de las lágrimas, cuando el alma ya aprendió lo que significa perder. Alejandro empieza a involucrarse en la comunidad, ayuda en la reconstrucción del centro vecinal, dona materiales, escucha historias. Por primera vez, siente que su poder sirve para sanar y no para dominar. Cada gesto es un acto de redención silenciosa.
El orgullo se ha ido disipando, dejando espacio a la humildad. Isabela lo observa desde lejos, sorprendida por el cambio. «Parece otro hombre», murmura a una vecina, pero en el fondo sabe que no es otro. Es el mismo que un día amó, ahora despierto, ahora consciente. La justicia del corazón ha hecho su trabajo. A veces el destino no castiga, simplemente enseña lo que antes no entendiste. Gabriel, por su parte, adora a Alejandro. No lo llama papá todavía, pero lo busca, lo sigue, lo admira. Juntos caminan por el campo, juegan, se ríen. Isabela los mira y siente una mezcla de ternura y miedo. Le teme a la ilusión, a la posibilidad de volver a sufrir. Pero al verlos juntos, algo dentro de ella se ablanda. El niño ha unido lo que el orgullo separó. Él no entiende de culpas ni de heridas, solo de amor. Su risa es la prueba viva de que el perdón sí puede reconstruir lo que parecía perdido. Y en esa inocencia, Isabela encuentra su propia paz. Una tarde, mientras el sol cae, Alejandro repara la cerca del jardín. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos, ahora se llenan de tierra y madera. Isabela lo observa desde la ventana, y en su mirada hay una nostalgia dulce. Recuerda al joven que prometió volver y no lo hizo, pero ahora no espera promesas. Observa acciones, y en ese silencio cotidiano descubre un tipo de amor distinto. Un amor maduro, que no exige, que no se alimenta de la necesidad, sino de la presencia. El amor verdadero no busca poseer, busca compartir. Ella sonríe sin darse cuenta. Por primera vez en años, sonríe sin miedo. Alejandro se da cuenta. La mira y por un instante, el tiempo se detiene. No necesita palabras para entender que esa sonrisa vale más que cualquier perdón pronunciado. Es el signo de que el corazón roto empieza a sanar. Se acerca despacio y le entrega una flor arrancada del jardín. No es perfecta, pero creció entre las piedras, dice. Isabela toma la flor y la sostiene entre sus dedos. Como nosotros, responde. Ambos ríen, y esa risa ligera y honesta suena a comienzo. Un comienzo que no borra el pasado, pero lo transforma. Las noches ya no pesan. Isabela cocina. Alejandro ayuda a poner la mesa y Gabriel corretea entre ellos. Hay una armonía sencilla, imperfecta, pero real. La culpa se disuelve en la rutina. El sacrificio se convierte en gratitud. A veces, cuando el niño duerme, conversan junto al fuego. Hablan de lo que fueron, de lo que perdieron, de lo que aprendieron. No hacen promesas. Han comprendido que el amor no necesita garantías, solo verdad. Y en esa verdad compartida, el destino empieza a escribir su nueva historia. Un día, Alejandro le entrega un sobre. Dentro hay documentos. He anulado la deuda, dice. Esta tierra ahora es tuya. O mejor dicho, nuestra. Isabela lo mira sorprendida. No por el gesto material, sino por lo que significa. Es un acto de justicia del corazón, una forma de devolverle la libertad que le arrebató. No tienes que hacerlo, murmura. Lo sé, responde él, pero quiero hacerlo, porque el amor también es reparación. Y en ese instante, ella entiende que el hombre frente a ella ya no busca redención, la vive. El pueblo empieza a notar el cambio. La casa que antes parecía gris, ahora se llena de flores. Los vecinos comentan que hasta los pájaros vuelven a cantar allí. Es como si la energía de ese hogar se hubiera transformado. Alejandro trabaja con ellos, sonríe, escucha, se involucra. Isabela lo acompaña. No hay títulos, no hay condiciones, solo una conexión silenciosa que los une. La promesa incumplida del pasado se convierte en un pacto presente. Cuidarse sin cadenas, amarse sin miedo. El secreto revelado ya no pesa, se ha vuelto luz. Una tarde, Gabriel los toma de las manos y dice, ¿podemos quedarnos así para siempre? Ninguno responde. Solo se miran, sonriendo con lágrimas en los ojos, porque saben que el para siempre no se mide en tiempo, sino en intensidad. Alejandro acaricia la cabeza del niño y responde, mientras el amor exista,
Siempre estaremos aquí. Isabela asiente. En ese instante, el pasado deja de doler, el futuro deja de asustar. Solo queda el presente, cálido, humano, posible. Y cuando el sol se esconde tras las montañas, los tres se sientan frente al jardín recién florecido. El aire huele a tierra y esperanza. Isabela apoya su cabeza en el hombro de Alejandro y él la envuelve con el brazo, en silencio. No necesitan decir nada. Han comprendido que la verdadera redención no llega cuando todo se olvida, sino cuando se aprende a amar desde la herida. Porque incluso las almas rotas, cuando se encuentran con amor verdadero, vuelven a florecer. El amanecer viste al pueblo con una luz dorada que parece bendecirlo todo. Alejandro se despierta antes que el resto, sale al jardín y respira profundo. El aire huele a tierra, a pan, a esperanza. Observa la casa frente a él, esa que un día vino a destruir, y siente un nudo en la garganta. Quiere llorar, pero ya no de tristeza, sino de gratitud. A veces la vida te devuelve al mismo lugar, no para castigarte, sino para enseñarte a mirar distinto. Las lágrimas que caen ahora no pesan, limpian. Son el signo de que la redención ha echado raíces. Isabela aparece en la puerta, envuelta en una manta. Sus ojos reflejan la calma de quien ha comprendido que el perdón no siempre se pronuncia. A veces se vive. ¿No dormiste?, pregunta con voz suave. Alejandro sonríe. Dormí en paz por primera vez. Entre ellos hay un silencio dulce, una intimidad sencilla. Ya no necesitan hablar del pasado, porque el corazón roto se ha convertido en un mapa donde cada cicatriz señala un aprendizaje. En sus miradas habita el amor verdadero, ese que no pretende, solo permanece. Gabriel corre hacia el jardín, riendo, interrumpiendo la quietud con su alegría. «Papá, mira las flores», grita. Alejandro se agacha y las observa con él. Pequeñas, frágiles pero resplandecientes. «Crecen rápido», dice. Isabela responde desde la puerta, «porque alguien las riega cada día con amor». Y en esa frase se resume todo. El amor es eso, cuidar lo que un día dolió hasta verlo florecer. El destino, que antes parecía cruel, ahora se revela como un maestro paciente. El pasado sigue allí, pero ya no hiere. Es solo un eco lejano, una herida del pasado que aprendió a transformarse en memoria. Alejandro lo acepta, lo abraza, porque la justicia del corazón no borra la historia, la redime. Cada error, cada culpa, cada promesa incumplida ha tenido su propósito. Sin ellas, nunca habría aprendido a amar sin miedo. El sacrificio de perder fue el precio de la conciencia, y la conciencia es ahora su regalo. Isabela se sienta junto a él bajo el viejo árbol del jardín. «¿Crees que todo esto tenía que pasar?», pregunta. Él asiente. «Sí, si no me hubiera perdido, nunca habría aprendido el valor de volver». Ella apoya su cabeza en su hombro, y en ese gesto cabe toda la historia. El dolor, la paciencia, la fe, el renacer. Las sombras del pasado se disuelven entre los rayos del sol, y el tiempo parece detenerse para bendecirlos. Ya no son las mismas personas que fueron. Ahora aman con conciencia. Gabriel les muestra un nuevo dibujo. Los tres tomados de la mano bajo un cielo lleno de corazones. «Así somos», dice. Alejandro acaricia su cabello y responde: «Así es el destino cuando dejas que el amor te guíe». Isabela lo mira y sonríe. Esa sonrisa, la misma que una vez lo perdió y ahora lo salva, le parece el verdadero milagro. Porque amar, después de haber sufrido, es el acto más valiente que un alma puede realizar. El pueblo vuelve a su rutina. El panadero abre su tienda, los niños van a la escuela, las campanas de la iglesia suenan, pero en esa casa algo ha cambiado para siempre. Alejandro planta un árbol junto a la entrada, para que crezca con nosotros, dice. Isabela lo ayuda a cubrir las raíces con tierra. Las manos de ambos se tocan, se ensucian, se entrelazan. Ya no hay orgullo, ni culpa, ni miedo, solo amor y un pacto silencioso con la vida.
honrar cada día como una nueva oportunidad. El sol asciende más alto y la luz inunda todo. Alejandro observa el cielo y susurra, gracias. No sabe a quién exactamente, si a Dios, al destino o a Isabela, pero agradece, porque entendió que la redención no consiste en ser perdonado, sino en convertirse en alguien que ya no necesita perdón, en alguien que eligió amar de nuevo pese al dolor, y en ese reconocimiento su alma encuentra descanso. Esa tarde, Isabela escribe una última frase en su diario. No todos los finales son tristes, algunos son comienzos disfrazados de despedida. Cierra el cuaderno, respira y mira a los dos jugando afuera. Sabe que la vida aún pondrá pruebas, pero también sabe que ahora están preparados. Porque el amor verdadero no garantiza ausencia de tormentas, solo la certeza de tener un refugio donde volver. El viento sopla, moviendo las cortinas, y la voz de Gabriel se mezcla con la risa de Alejandro. Isabela cierra los ojos y se deja envolver por el sonido. Es el sonido de la paz, del perdón, de la redención cumplida. Y mientras el sol se oculta tras las colinas, entiende finalmente lo que su alma vino a recordar, que incluso después del orgullo, de la culpa y del arrepentimiento, el amor sigue siendo el camino. Hay historias que no terminan cuando cae el telón. Terminan cuando el corazón entiende lo que antes se negaba a ver. Alejandro vino a destruir un hogar y terminó reconstruyendo su alma. Isabela perdió el amor, pero encontró la paz. Y un niño, sin culpa, sin miedo, les recordó a ambos que el amor verdadero no se exige, se ofrece. A veces el orgullo te hace perder lo que más amas, y el perdón te lo devuelve sin que lo pidas. El destino no se equivoca, te repite las lecciones hasta que aprendes a mirar con el corazón, porque la justicia del corazón no castiga, enseña, y cuando entiendes eso, hasta las lágrimas dejan de doler, porque ya no vienen del sufrimiento, sino de la esperanza. ¿Cuántas veces has cerrado la puerta al amor por miedo a volver a sufrir? ¿Cuántas veces has preferido el silencio al arrepentimiento? ¿Y cuántas veces el destino te puso frente a alguien no para repetir la historia, sino para sanarla? Si esta historia tocó tu alma, es porque quizá tu vida también guarda una promesa incumplida esperando redención. Recuerda, nunca es tarde para mirar a los ojos del pasado y elegir amar desde la conciencia. El amor verdadero no llega para llenar vacíos, sino para despertar lo que dormía. Y cuando el alma sana, el mundo cambia de color. Porque nadie puede escapar de lo que vino a aprender, que el amor no se mendiga, no se impone, se vive, se cuida y se agradece. Si sentiste que esta historia habló de ti, escribe en los comentarios. El amor todo lo transforma. Y suscríbete para seguir viviendo historias que te recuerden que, aun después del dolor, siempre hay un nuevo comienzo, cuando el corazón se atreve a amar otra vez.